En este vídeo veremos el paso a paso de la construcción de esta jaula que veis, que es una jaula para codornices ponedoras. Veremos primero cómo se hace la estructura y más adelante cómo se hacen los 4 compartimentos de lo que consta esta jaula y por supuesto el sistema para bebedero y también esos 2 comederos reciclados. Una jaula completa en batería para poder criar en casa codornices ponedoras. Son varillas roscadas, varillas metálicas roscadas. Estas son un poquito más gordas, más anchas, que las utilizaremos para las 4 patas, para los 4 laterales, que tengan un poquito más de fuerza, más consistencia, y estas más finitas pues las utilizaremos para las uniones y demás. Lo importante, ya te digo, es que la estructura quede, hombre, que tenga consistencia para que después no baile, no se mueva tanto cuando estén los pájaros dentro, pero que ya verás cómo no dan problema ninguno y queda muy bien y podemos meter un montón de pájaros de la especie que queramos, haciéndola de mayor tamaño o un poquito más pequeña. En este caso, como son para codornices ponedoras de vuelo o de ese tamaño, van a ir bastante bien, pero ya te digo que podemos sacar muchas variantes. Y que la estructura nosotros la vamos a hacer con varillas de hierro, pero que tú puedes utilizar madera o también otros elementos que tengan más a la mano. Y mirad, vamos a meternos en materia y aquí en la pizarra pues quiero dibujaros antes qué es lo que vamos a hacer. Hoy estoy solo grabando y aparte con la eléctrica y demás y la luz que desprende, no quiero tampoco que estemos por aquí gente pendiente y mirando. Simplemente aquí sobre la pizarra te lo explico y ya poco a poco, a medida que vayamos soldando y vaya tomando forma, pues los vamos viendo. Estas son las 2 gavillas laterales, que son las más gordas, y después cortaremos 2 a unos 50 centímetros dándole ya la inclinación. Yo creo que le daremos una inclinación prácticamente de unos entre 5 y 10 centímetros. Tampoco hace falta que le demos más inclinación, porque de todas maneras pues las codornices, mientras están andando por la jaula, van dándole a los huevos y los huevos terminarán rodando al exterior, donde los podamos coger, que también le haremos una bandeja de recogida, ¿no? Aquí tienes el otro lateral exactamente igual, haremos esta inclinación y los laterales, que prácticamente las vamos a hacer de 1 metro de altura, para que las 2 jaulas, los 2 compartimentos tengan una separación buena, para que los excrementos no estén tan pegados al suelo y así los animales pues no tengan esos vapores constantes, que lo único que nos pueden traer son enfermedades. Una vez que unamos los 2 laterales, pues aquí sobre el papel prácticamente lo que nos va a quedar es una estructura así como veis, una estructura donde aquí apoyaremos una de las jaulas y aquí apoyaremos una a la otra, 2 bandejas como digo, y con su inclinación evidentemente. También te quiero decir que intentaremos colocarle el depósito del agua encima de la bandeja de arriba, para así evidentemente que los 2 compartimentos en el lateral tengan sus 2 boquillas de agua, y delante, aparte de las bandejas extractoras de huevo, le pondremos los 2 comederos, para que tengan los comederos de aproximadamente 1 metro, que será el frontal. Ya digo que tendrá una altura aproximadamente de 1 metro y la anchura también de 1 metro. La jaula la cogeremos con brida, para que si la queremos desmontar en algún momento para hacer una limpieza fuerte en condiciones cada cierto tiempo, no tengamos ningún problema. Se podrán desmontar fácilmente y ya te digo, verás cómo son unas jaulas que podemos sacarles mucha utilidad y que tienen muchos variantes. Aquí están las 4 varillas de 50 centímetros que acabamos de cortar y que en el dibujo se puede apreciar son las varillas laterales, estas que estoy señalando, que nos van a servir para darle la inclinación a la bandeja de huevos en los laterales. Vamos a seguir cortando y vamos a seguir poco a poco avanzando hasta empezar a hacer las uniones. Como veis, las varillas metálicas las estamos cortando con una radial pequeña, y después las uniones las haremos con esta soldadora eléctrica pequeñita, que nos da muy buen apaño. Ya digo que nosotros la vamos a hacer de esta manera, pero que la madera puede ser una buena salida también. Aquí estáis viendo el primero de los laterales ya soldados, con sus 2 varillas de 50 centímetros de inclinación. 8 centímetros de inclinación prácticamente van a tener las jaulas
ese rodamiento del huevo para la bandeja exterior, que ya después, cuando estemos con las jaulas, pues explicaremos. Tenemos el primero, vamos a hacer el segundo lo más parecido posible y después tenemos que unirlos para que quede prácticamente lo que es la base que nos va a servir para montar esas dos jaulas. Aquí están, ya tenemos los dos laterales completamente terminados, como veis, lo más parecido posible, para que después la jaula tenga consistencia y no se tambalee tanto. Tenemos los dos laterales, ahora a ver si me busco por aquí un ayudante para que me sujete los dos laterales y le pongamos las varillas de unión. Le vamos a dar 1 metro de anchura para que después la jaula encaje perfectamente. Bueno, aquí está, no sé si se verá bien, tenemos las varillas unidas ya a un lateral para después acoplarle, a ver de qué manera lo hacemos, el otro lateral para que se quede ya la estructura. Poquito a poco, por supuesto te voy a decir que si eres soldador y estás viendo este programa no mires la soldadura, tampoco soy un profesional de la soldadora eléctrica, es para salir del paso, pero en fin, ya bromas aparte, nuestro proyecto va poquito a poco para adelante. En este vídeo nos vamos a conformar con hacer la estructura, ¿no? Yo creo que cuando ya prácticamente va a empezar a gustar un poquito va a ser cuando nos metamos manos a la obra con las jaulas, que imagino que es lo que nos interesa, ¿no? Pero bueno, poquito a poco, todo se hace despacito y con tranquilidad, y en los próximos vídeos pues ya veréis cómo va cogiendo forma nuestra jaula para codornices. Pero que, como te digo, vale para cualquier especie, solo hacerlas más robustas. La tela metálica o la rejilla un poquito más ancha, depende de la especie que vayamos a criar, y pasito a paso. Bueno, aquí queda la estructura, nos queda todavía algunos hierros que soldarle, sobre todo para que se afiance y se quede en un rectángulo más o menos estable, pero ya se puede ver. Le he puesto unos ladrillos encima para que se quede más estable, como veis, pero así va a ser prácticamente la estructura. Esa es la inclinación que va a tener la jaula para lo que es la recogida de huevos, ¿no? Y ya digo que son varillas que son muy finas y hay que ponerles algunas varillas cruzadas para que la estructura coja un poquito de fuerza y se quede afianzada. Ya después, con las jaulas de tela metálica, los comederos y el bidón de agua, pues ya se queda totalmente estable y ya irá tomando forma y, por supuesto, también más consistencia, ¿no? Pues bien, aquí tenemos las jaulas ya más de cerca y vamos a contar qué es cada una de las partes que estamos. Para comenzar, aquí tenemos 50 centímetros de ancho y aquí a lo largo tenemos 1 metro de distancia. Y aquí, en el centro, a 50 centímetros, hemos puesto otra varilla. ¿Por qué? Porque vamos a colocar una jaula aquí. Entonces, las dos compartimentos, mira, haremos que la gente aquí en el centro. Eso dará fuerza a la estructura una vez que esté la jaula colocada junto. Aquí inmediatamente después tenemos otra estantería, digamos, donde tiene un tanque en el centro que va hacia aquí. Vamos a colocar una bandeja que nos va a servir para el recogimiento de la jaula de la primera. Entonces colocaremos aquí, ya veremos qué ponemos, si madera, si metal, ya veremos qué placa ponemos, pero quiero que sepas que esta va a ser completamente para poner unas bandejas que van a recoger lo que son los excrementos que caigan de las codornices de la jaula de arriba. Y aquí en esta parte de abajo, exactamente igual que en la parte de arriba. Aquí dentro iría colocada la otra jaula de codornices, dividida por la mitad, ¿vale? Se quedarían las dos jaulas, y ahora aquí en la parte de abajo, con otra cruz en esta bandeja, sería donde colocaríamos las láminas para recoger los excrementos de la jaula de abajo. Total, tendríamos 4 compartimentos, 2 arriba y 2 abajo, de aproximadamente 50 por 50, con lo que quiere decir que aquí, en esta estructura, podemos tener entre 20 y 25 codornices hembras, lo que quiere decir que en este espacio tan reducido podemos tener un montón de huevos a la semana como para mantener perfectamente a una familia. Poco consumo, poco espacio, se limpia fácilmente y, como ya digo, con huevos de codorniz que tienen mucha calidad. Con esta estructura nosotros hemos preferido poner 2 jaulas solo, porque quiero que nos sirva de ejemplo, no la vamos a utilizar como, por ejemplo, a lo mejor es tu caso. Al principio las varillas estas medían pues aproximadamente 1 metro.
Como hemos decidido poner solo 2 jaulas, las hemos recortado un poquito y habremos recortado aproximadamente unos 25 centímetros para que se quede más compacta. En ese metro, si hubiéramos juntado un poquito más las jaulas, podríamos haber metido tranquilamente 3 jaulas. ¿Con eso qué queremos decir? Que con esta estructura, poniéndole los laterales, los hierros del lateral mucho más fuertes, más resistentes, podemos hacer una estructura de a lo mejor 1,5 metros, 2 metros, y podemos montar sobre esa estructura pues aproximadamente 7 u 8 jaulas, lo que imagínate puede suponer en un espacio reducido el tener un montón de codornices reproductoras. Ya digo que esto es solo para que te sirva de ejemplo, pero que esto tiene muchas variedades de formas de hacerlas y de encararlas. Nosotros, como digo, nos hemos decantado por la estructura de hierro, pero también puedes hacerlo con una estructura de madera. Vamos a ver ahora la jaula que he estado haciendo durante esta mañana para que veas qué idea de jaula tengo, qué idea de jaula es la que te quiero retransmitir, y por supuesto después la montaremos para que tengas una ligera idea de cómo va a quedar el proyecto final de esta nuestra jaula de codornices con 4 compartimentos. Y aquí está nuestra jaula de codornices. No tiene nada metálico, es la tela metálica, lo que es la malla, depende cómo se diga en tu país, de una forma que se quede totalmente compacta, se quede de una forma fuerte y, como digo, con 2 compartimentos de 50 por 50. Como veis, es una jaula que los cuadrados son de 1 centímetro cuadrado, y es ideal para las codornices, ¿vale? Ya digo que es una jaula que se queda muy consistente, y en este caso he tardado un poco más porque la he hecho cosida a mano con un alambre no acerado, que no sea acerado, sino cuesta mucho más trabajo hacerla con él. Trabajar el alambre acerado es muy complicado y, como veis, está totalmente cosida. Es una jaula que tiene unos truquillos para hacerla rápido. No creas que es tan complicado, lo que pasa es que, como digo, sí tiene su tiempo, pero el resultado ya lo estáis viendo. Como veis, aquí está la parte frontal, la parte del comedero, con esos cuadraditos que hemos hecho. Ahora mismo están hechos a ojo, al cálculo, porque no sabemos todavía qué tipo de codorniz se pueden meter aquí, por cuál nos vamos a decantar. Pero yo creo que con esa apertura, pues la mayoría de las codornices tienen espacio suficiente para meter la cabeza y buscar su comida en este comedero. Es un comedero que tenemos por ahí reciclado, lo teníamos ya de hace muchos años y hemos decidido ponerlo. Pero también te diré que tengo otros comederos totalmente hechos por nosotros en madera, que también los veremos por si no tienes posibilidades de poner un comedero metálico como este. Ya te digo que es viejo, pero bueno, da una estética muy bonita y acompaña el color de la jaula, por eso lo hemos puesto. Pero que tengo comederos de madera por ahí hechos totalmente por nosotros, y también le echaremos un vistazo para que tenga esa opción. Como ves, la jaula tiene 2 compartimentos, está separada en el centro justo 50 centímetros, y ya digo, es una jaula totalmente compacta, no tiene ninguna varilla de hierro, pero eso sí, voy a acercar la cámara para que veas que está totalmente cosida a mano con este alambre. Totalmente cosida a mano, como veis, y eso es lo que hace que le dé esa consistencia. 50 centímetros de profundidad, y como digo, se queda de una pieza, como ves, totalmente rígida y que nos sirve perfectamente. Después la vamos a acoplar en lo que es la estructura metálica, y así tú mismo podrás comprobar que la estructura, una vez que atemos con brida las 2 jaulas, lo único que hará es coger todavía más fuerza y se quedará más hecho una pieza con menos vaivén, se moverá mucho menos, y ya te digo que da muy buenos resultados. Si le ponemos la estructura más fuerte, podemos montar muchas más jaulas unas encima de la otra, y ya te digo, la comodidad es máxima. Y aquí estáis viendo, justo debajo del comedero, esa ranura que hay ahí al fondo para que rueden los huevos por esta bandeja que nos va a servir para poder coger los huevos fuera de la jaula. Es la comodidad, como digo, máxima de esta jaula, de esta distribución. Me voy a venir por aquí para el lado, y ahí se aprecia pues el hueco que hay entre la bandeja y lo que es el comedero. ¿Veis? El comedero. Y aquí pondremos unas guías por debajo para que la bandeja se quede un poquito inclinada y el huevo ya se quede aquí fuera a la hora de hacer la recolección de cada día, ¿no?
Ya digo que es una jaula muy versátil, cada cierto tiempo podemos cortar las bridas, desmontarla totalmente y limpiarla fácilmente, y ya digo que es una jaula que una vez que se enrolle y se cosa, se queda muy pero que muy dura, muy pero que muy resistente, ¿no? Es la ventaja que tiene este tipo de jaulas, ¿no? Que se quedan muy pero que muy fuertes. Pues lo mismo que nosotros hemos hecho esta jaula para las codornices, esta jaula igualmente, este mismo tipo de jaula se puede hacer para mucha variedad de aves. Aves más grandes, pues la tela metálica, lo que es la malla un poco más resistente, pero la forma la misma, y ya digo, sirve para un montón de cosas. Después las puertas están en la parte de arriba, tenemos aquí un alambre, como veis, una puerta justo en la parte de arriba. Y sí te quiero comentar una cosa, tenemos que coger con una lima o cualquier cosa y todos estos filos que estamos viendo aquí hay que rasparlos y lijarlos bien, porque si no, esto lo único que nos va a suponer es muchos arañazos a la hora de meter y sacar pájaros, ¿no? Por eso hay que darle una lija buena y que se queden prácticamente esos piquitos, que desaparezcan. Igualmente hay que hacerlo en la parte por donde tienen que meter los animalitos la cabeza para comer. Hay que quitarle estos picos que se quedan, aunque lo cortemos con los alicates de corte, no van a quedar bien, siempre van a quedar las puntitas, y por eso hay que eliminarlas raspándola con una lima, con una piedra de afilar, con un taladro, con lo que sea, con una fresa, pero hay que hacer el trabajo bien y terminarlo lo mejor posible. Hay que evitar arañazos y, por supuesto, no solo los tuyos, sino también los de los animales. Y en la parte de abajo, para lo que es esta parte donde ruedan los huevos, exactamente igual. Esos piquitos hay que eliminarlos también totalmente para que el huevo pueda salir de la jaula fácilmente. Ahí está, fijaros cómo quedaría la estructura con la primera jaula arriba. Todavía no está sujeta, evidentemente, y no está bien apretada, pero ya os podéis hacer una idea. Justo debajo de la jaula las bandejas para los excrementos, y en el compartimento de abajo exactamente igual que en el de arriba. Cuando esté terminada, pues queda, bueno, no voy a decir como comprada, pero queda muy pero que muy bien, y como siempre digo, además hecha por nosotros. ¿Veis? Aquí estoy en el lateral, y en esta toma pues se ve la parte donde va a quedar la bandeja para los excrementos, de ahí para allá. Y aquí, pues una vez que la afiancemos, pues con las bridas quedará justa sobre la estructura, y bueno, veremos a ver el resultado, pero las quería mostrar en el día de hoy porque sois muchos los que nos habéis dicho que lo hiciéramos lo antes posible para coger ideas. Y como veis, pues la parte del centro, evidentemente también la anclamos con esa varilla que le hemos puesto en la mitad de la jaula, ¿vale? Después solo repetimos la misma idea, lo mismo que hagamos con esta, pues evidentemente lo hacemos con la otra. Lo que pasa que la otra, ahí ya nos centraremos y sí la explicaremos más detenidamente, ¿vale? Eso será para el siguiente vídeo, donde yo creo que casi la terminaremos, ¿no? La dejaremos terminada, lo que es la parte metálica y demás, pero después le pondremos los bebederos y le haremos una plataforma posiblemente por aquí arriba para un bidón de 5 litros de agua, y con eso, cuando ya pongamos las gomas, los bebederos y el bidón con su estructura, pues entonces sí la daremos por terminada. Pero yo creo que queda muy bonita y que va a ser de mucha utilidad. Como veis, empezamos por estas varillas, aquí seguimos y hay otra, y en aquel extremo hay otra exactamente igual, y si miras abajo exactamente igual en la parte de abajo. Son varillas que hemos colocado para que cuando pongamos las jaulas, la bandeja donde van a recogerse los huevos se queden ya firme y estable. Por eso le hemos puesto, como veis, 3 varillas a cada una de las jaulas. Así la jaula quedará aquí encima y automáticamente esto dará fuerza a la bandeja de recogida de huevos, ¿no? Para que no quede con ese vaivén a la hora de moverse los pájaros y a la hora de rodar el huevo, ¿no? Para que no tengamos ningún problema en la recolección de los huevos. Esta ha sido una de las novedades que hemos incluido en nuestras jaulas. La siguiente la vemos ahora. Y la otra cosa que le hemos añadido es esta estructura, este recuadro, a una altura que no moleste a cuando coloquemos la jaula en la parte superior. Y aquí era el depósito de agua, aquí irá el bidón de agua de 5 litros de capacidad que nos va a abastecer las 4 jaulas de codorniz. Como veis, este es el bidón de 5 litros, que ya lo tenía por ahí de cuando criábamos codornices. Tiene su toma de agua, su tapadera para que no le caigan partículas
trasera llevaremos también a aquella parte, a las dos jaulas de aquel extremo, también el agua. Son 5 litros de capacidad, tiene bastante capacidad, no mucha para que el agua no se caliente y no esté tanto tiempo ahí estanca, y sí bastante también por si tengamos un descuido o cualquier cosa, tampoco se nos queden los pájaros sin agua tan pronto. Una cosa intermedia, ni que tenga tanta que sobre y dure muchos días, ni tampoco que sea tan justa que se le acabe el agua y se nos pueda pasar cualquier día. Aquí está la primera de las jaulas que teníamos terminada, y lo que vamos a hacer es cogerla y la vamos a centrar dentro de la estructura. Y la vamos a poner con tranquilidad, lo más centrada posible, porque esta tranquilidad va a tener una fuerza más, que va a intentar y vamos a ponerle también una aquí en el centro para que ya este lateral no se nos mueva. Como veis, este lateral, ya después cortaremos los cabos, ya está afianzado. Nos vamos al otro y hacemos lo mismo, ya después por el centro. En este extremo hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho en el otro. Anclamos con la brida y lo dejamos bien sujeto. Ponemos otra en el otro extremo, ya más o menos la jaula está centrada, y apretamos y cogemos el siguiente y lo hacemos justo en el centro. Bueno, en el centro justo tampoco hace falta, no nos lo vamos a contar, a vista. Y ya tenemos anclada la jaula en los dos laterales. Ahora vamos detrás y delante para anclarla también en la parte más larga. Vamos ahora con la parte de atrás y hacemos exactamente lo mismo. Una brida ahí, otra aquí y la otra la vamos a colocar justo en el centro para que esto ya se cuadre con la brida. Hay que llevar tanto la tela metálica como el hierro a su sitio para que la estructura, como digo, ya poco a poco se vaya afianzando. ¿Lo veis? La parte trasera ya está y ahora vamos con la parte delantera. Ahora vamos a afianzarla por el centro, doblamos así en arco la brida para que nos sea más fácil y ahora ensartamos. Tenemos la brida por aquí, cogemos y la afianzamos por aquí debajo para que ya la jaula esté hasta en el centro bien cogida. Ahí quedó esta brida y ahora igualmente ponemos la de aquí delante y ya sí definitivamente nos vamos a la parte del comedor. Ahora vamos a coger la parte delantera y vamos a hacer lo mismo, la misma operación que hicimos con todas las jaulas, pero ahora aquí delante. Vamos a poner 3 bridas, uno en el centro de cada jaula y por supuesto otro en la unión de las dos. Esta es la primera, vamos por otra. Doblamos la punta, ¿vale? Y aquí es más complicado porque tenemos menos maniobrabilidad. La doblamos, afianzamos ahí y ahora sí apretamos. Ahí quedó. Y vamos por la otra.
Ya hemos colocado las bridas para que la bandeja de huevos se quede afianzada y como veis, ahora sí. Y hemos cogido y los dos laterales los hemos levantado un poquito para que el huevo cuando ruede no haya la posibilidad de que caiga hacia afuera. Con este leve toque que le hemos dado aquí, pues ya prácticamente el huevo no va a caer ni para adelante ni para el lateral. Y como veis, ya la bandeja está totalmente lisa, totalmente afianzada. Ya lo que hacemos es cortarle los cabos de las bridas que hemos puesto, le hemos cortado ya las bridas de la parte de atrás y ahora le cortamos también estas últimas que le hemos puesto, ¿no? Ya podemos decir que está la parte de arriba colocada. ¿Veis? El bidón estará aquí, ya la parte de arriba está prácticamente terminada. El bidón, cogeremos la goma y la bajaremos por uno de los hierros que refuerza la estructura donde sujeta la base del bidón y ya de ahí en el próximo vídeo explicaremos el tema de comederos y explicaremos también el tema de la colocación de las boquillas de agua, ¿no? Ahora lo que sí voy a hacer es voy a buscar unas láminas que tenía por ahí que también la utilizábamos para la recogida de excrementos y vamos a ver si se la podemos acoplar a estas jaulas. Aquí tenemos estas dos chapas, estas son chapas de tejado, son láminas metálicas que están muy sucias, son viejas y las utilizaba para eso, para la recogida de excrementos debajo de las jaulas, pero claro, están cortadas a medida para las jaulas para las que sirvieron. Voy a pegarle un limpiado para que tengan otra pinta y ahora hablamos acerca de estas láminas. Estas son las chapas que os enseñé antes, que estaban completamente sucias y mira ahora cómo se han quedado. La verdad es que si las hubiera limpiado en directo hubiera necesitado un par de vídeos porque no veas para limpiarlas para que quedaran así medio para presentarlas en condiciones. Es una chapa que se utiliza en los tejados. Yo la compré en la chatarra en plan económico porque tenían bollos, porque tenían fallos y no eran derechas completamente, eran de forma irregular y con el martillo y también pasándole el coche por encima la fui dejando lo más plana posible para que nos sirviera para recoger la caca de las codornices, ¿no? Lo mismo que yo voy a utilizar chapa porque ya la tenía de cuando tenía codornices, puedes utilizar otros materiales que tengan más a la mano o que te sean más económicos o fáciles de encontrar. Es lo mismo, pero sobre todo tienes que buscar la comodidad. Esto al ser chapa, al ser hierro, es muy fácil de limpiar y nos va a aguantar muchos años. Estas chapas pues pueden tener tranquilamente 10-15 años de cuando empecé a sacar codornices. Y después de un buen lavado, después de echarle bastantes minutos refregando, pues mira, han quedado listas para utilizarlas de nuevo. Aquí están ya colocadas para que veáis cómo queda la parte superior. Ahora sí está totalmente terminada a expensas de ponerle el agua. Estas chapas habrá que cortarlas a la medida de la bandeja de abajo, hay que cortarle por lo menos una cuarta y pico, hay que cortarle un trozo bueno, pero la hemos colocado aquí para que veáis cómo queda ya, cómo ya sí va tomando forma esta nuestra jaula. La he dividido en dos por no poner una sola de 1 metro de larga por 50, que sea más difícil de manipular a la hora de sacarla y limpiarla. Por eso son dos trozos que cubren perfectamente la parte de abajo y ya digo, la cortaremos un poquito de larga para que quede hecha a medida, la pondremos un poquito más derecha para que quede ya acoplada como si fuera expresamente para ella y no está quedando malamente. Pues lo mismo que estamos haciendo en la parte de arriba, tenemos que hacer exactamente igual en la parte de abajo. Ahí tenemos nuestra pizarra y os voy a contar rápidamente qué es lo que vamos a hacer. Primero vamos a coger la estructura completa, ¿no? Vamos a cortar la tela metálica exactamente para que sepamos cuánto tiene que medir y después ir doblándola, porque lo que vamos a hacer es doblarla paso a paso, ¿vale? Dijimos que la parte donde vamos a recoger los huevos tenía 20 centímetros, ¿vale? Entonces tenemos que cortar 20 centímetros. De hondo tenía 50 centímetros, ¿vale? Después doblamos aquí y la altura iba a ser 25 centímetros de alta, ¿vale? Después la parte de arriba ya solo hasta aquí, porque estos 20 centímetros iban a ser 20 centímetros para la recolección de huevos. Entonces realmente íbamos a tener pues 50 centímetros arriba, 50 centímetros abajo. 50 centímetros, ¿vale? Y después vamos a tener también 25 centímetros
en la parte de delante, ¿vale? Esta es la dimensión completa de la jaula: 20 centímetros, 50 centímetros, 25 centímetros de alto, el techo igual que el suelo 50 centímetros y después la parte de adelante igual que la de atrás 25 centímetros. Esta es la idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a cortarla parte por parte, porque si no después tendríamos que unirla y íbamos a tardar demasiado tiempo. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger un paño o una lámina, depende cómo se le diga en tu país, donde vamos a hacerla sumando todas estas medidas. Entonces tendremos que cortar, cuando midamos 20 centímetros, 50, 25, 50 y otra vez 25. Eso hace un total de 1,70 m. Entonces tenemos que cortar un paño de 1,70 m e ir doblándola a partir de las medidas que tenemos aquí. Esa es la forma. Lo que sí tenemos que cortar por piezas son los dos laterales y la lámina del centro. ¿Qué medidas tienen? Pues bueno, si este es el lateral, más o menos, pues tiene que tener 25 centímetros de alto y de aquí de ancho tiene que tener 50 centímetros, ¿vale? Cortaremos 3 láminas igual, una para cada lateral y otra en la zona del centro, que partirá en 2 jaulas el compartimento y aparte le dará todavía más consistencia a esta tela metálica. Estos son los 3 trozos que tenemos que cortar y esta es la lámina grande que tenemos que cortar de 1,70, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer en la práctica, pero quería explicártelo aquí en la pizarra para que vieras cómo es lo que vamos a hacer, ¿no? Para que no te pierdas en ningún momento. De todas maneras, ya te digo que esta tabla de medidas son las medidas exactas de lo que va a medir la jaula. Ya después, en el último vídeo, cogeremos ya con la jaula montada y metro en mano e iremos explicando y midiendo toda la jaula por si a alguien le ha quedado alguna duda o se ha pasado algún detalle por alto. Vamos a comenzar por el primer trozo de la parte de atrás. Tiene 25 centímetros. Medimos 25 centímetros y a partir del cuadrado, que sean los 25 centímetros, ponemos el palo, apretamos y a partir de ahí empezamos a doblar. Doblamos a partir de la raya. Medimos ahora 50 centímetros. 50 centímetros quedaría en esta línea y hacemos la misma operación. Este trozo va a ser un poquito más grande. ¿Vale? Para así después en la finalización no tengamos completamente. A doblar otros 25 centímetros. Queda aquí y hacemos la misma operación. Preparamos nuestra tablita y vamos con los otros 25 centímetros de altura que tiene nuestra jaula. Ya va costando cada vez más trabajo porque evidentemente
la estructura cada vez va teniendo más dimensión, pero después, créeme, nos vamos a ahorrar mucho. Aunque ahora cueste trabajo, después todo este esfuerzo que estamos haciendo ahora en esta parte, nos lo vamos a ahorrar en la siguiente. Centímetros, que es la altura que tiene nuestra jaula. Ahí quedó. Entonces ahora mira lo que va a pasar con la jaula. Automáticamente quedaría así. Esta es la forma que le queremos dar. Entonces, ya después cogeremos los laterales que cortamos anteriormente y lo pondremos uno en este lateral cosido, el otro en el otro extremo y ahora el central. Pero primero tenemos que poner el de un extremo y el del centro. El del centro es el segundo que tenemos que poner para que después nos quede el tercero esté por fuera y no tengamos el lío de tener que meter la estructura del centro antes, ¿no? Por eso, un lateral, el del centro y el último extremo. Ahora, a continuación, vamos a proceder a coser la jaula poco a poco, que es lo de verdad entretenido de este trabajo, ¿vale? Voy a dar unas cuantas puntaditas para que veas y después a partir de ahí, pues ya avanzaremos un poquito y ya iréis viendo poco a poco cómo va quedando. Lo que sí hay que tener es mucho cuidado manipulando el alambre porque nos podemos clavar en cualquier momento o por supuesto nos podemos dar un arañazo cuando más confiados estemos, ¿no? Ya digo que esto es con mucha paciencia, pero este trabajo que estamos haciendo ahora, por muy poco que cuidemos la jaula, nos va a durar muchísimos años. Como veis, vamos ensartando de recuadro a recuadro y una vez que hayamos metido bien el alambre, pues tensamos para que la unión sea lo más perfecta posible. Entre recuadros, de recuadro a recuadro, siempre colocando bien. Al principio costará un poquito más de trabajo, pero inmediatamente que tengamos ya aproximadamente 15-20 centímetros y vaya quedándose ya derecho, nos costará cada vez menos trabajo. Cada vez iremos avanzando más y más fácilmente. ¿Ves? Vamos a acercar la cámara en este extremo y veis cómo van quedando las puntadas de alambre uniendo los laterales. Y aquí seguimos poquito a poco y con mucha paciencia. Incluso mientras había un guante por ahí, me lo he puesto para quitar posibles pinchazos y arañazos. Y también hay que tener mucho cuidado con la punta del alambre con el que cosemos, sobre todo al principio, cuando es el alambre todavía muy largo, de que no se nos vuelva y nos dé en uno de los ojos. Cuidado con los ojos a la hora de coser con alambre, siempre hay que tener mucho cuidado. Si abrimos plano, pues ya se ve el rectángulo prácticamente como está quedando. Ya estamos cerrándolo y ya este lo vamos a terminar. La próxima grabación empezaremos a coser el del centro, ¿vale? Primero un lateral, después el del centro y después el del otro lateral para ya terminar con el frontal, que es cuando ya se queda la jaula más o menos fuerte. Vamos a intentar terminarla, esta parte que estamos contando, y ya después finalizaremos del todo la jaula en el siguiente vídeo. ¿Veis? Ya hemos terminado el primer rectángulo, el primer lateral, ya parece otra cosa, bien cosida, y mira qué fuerte se queda ya viendo solo uno de los laterales. Este es el sobrante que servirá para la bandeja de recogida de huevos, y ahora vamos a empezar con el rectángulo del centro, la separación entre las dos bandejas. ¿Veis? Ya vamos por aquí cosiendo la del centro, estoy empezando el lateral por aquí. Y ya cuando esté terminando prácticamente de coser de todo el lateral este, pues entonces ya grabaremos de nuevo y por último pasaremos al otro extremo, que es el último que nos quedaría entonces, ¿no? Ya con esto veremos cómo se queda la estructura, lo que es la jaula, verás lo consistente que se queda, igual que la primera exactamente, y ya con esto pues yo creo que finalizaremos el vídeo de hoy. Y aquí tenéis, fijaros, esta jaula ya, como habiéndole afianzado ya la parte del centro, como esta estructura ya se queda completamente fuerte como para albergar las codornices, ¿no? Ahora le damos la vuelta y nos queda esta parte de aquí arriba, que será la que vamos a poner a continuación. Y una vez que ya pongamos este rectángulo que nos queda, este lateral, ya la estructura quedará totalmente reforzada y daremos por finalizado el vídeo de hoy. Ya tendremos casi completamente la jaula terminada y en el próximo vídeo no solo
completaremos ya de hacer los orificios, ponerle el comedero, sino le pondremos también la distribución del agua y las bandejas para la recogida de excremento. Con eso yo creo ya que en el próximo vídeo terminaremos nuestra jaula casera de codornices. Fijaros ya terminada la jaula, qué consistente se queda, perfectamente con los dos compartimentos de 50 por 50 y 25 centímetros de alto. Ya por hoy vamos a terminar este vídeo, este nuevo capítulo de la jaula de codornices, y ya lo que haremos el próximo día, el próximo vídeo, es centrarnos en la parte de adelante, ponerle el comedero, abrirle los orificios de salida de huevo y para que las codornices metan la cabeza para comer, y la bandeja de huevo. Ya la acoplaremos en la jaula y intentaremos terminar por completo nuestra jaula de codornices. Y aquí está la segunda jaula de codornices. Lo importante que yo quería el otro día es que vierais cómo se plegaba y por supuesto también que vierais cómo se cosía los laterales y el centro, para así salir de dudas. Y lo demás pues no tiene historia. Lo hicimos en la primera jaula, le aplicamos el comedero que estáis viendo, le abríamos pues los orificios para la cría de codorniz para que pudieran acceder al comedero, y por supuesto en la parte de abajo del comedero, como veis, tiene lo que es la bandeja de recogida de huevos. Como veis, tiene el espacio justo en la parte de abajo para que el huevo pueda rodar al exterior. Ahora lo que haremos es doblar el extremo de esta parte de la tela metálica que asoma para que el huevo se quede ahí y no caiga al suelo. ¿Lo veis? Aquí se aprecia cómo hemos doblado el filo, le hemos hecho ahí un semiarco para que el huevo, una vez que ruede hacia el exterior, se quede ahí en la bandeja de extracción y no tengamos que acceder adentro para nada para coger los huevos. Menos molestias para los pájaros y también a la vez más tranquilidad para ellos, ¿no? Y aquí, como estáis viendo, le hemos hecho este rectángulo que va a ser la puerta de la jaula. Idénticamente en la otra jaula, el otro compartimento, pues otra puerta de similares características para acceder por arriba al interior de la jaula, ¿vale? Le pondremos la puerta, las dos puertas concretamente, y el siguiente paso será ir a nuestra jaula de nuevo, a lo que es la estructura, para engarzar este compartimento con el que ya estaba metido. También te tengo que decir que al otro compartimento le hemos comenzado ya a poner las gomas y los bebederos, y solo tendremos que acoplar esta jaula ya y continuar con la colocación de los dos bebederos, uno a cada compartimento. Ya le hemos colocado las dos puertas a nuestra jaula. Esta es una ya completamente cerrada y esta es la otra puerta, como digo, superior en la parte de arriba a nuestra jaula. Pues bien, esta ya está también prácticamente terminada y lo que nos queda es ensamblarla, la estructura principal, para ir viendo ya prácticamente nuestro proyecto terminado. Pues nada, aquí está nuestra jaula, la parte superior, y en la parte de abajo, en la parte inferior, es donde vamos a colocar esta segunda jaula que acabamos de terminar. Pero como veis, ya están las boquillas para beber y el bidón totalmente colocado. Vamos a echarle un vistazo rápidamente para que veáis qué es lo que hemos hecho. Ahí en lo alto está el bidón, que evidentemente si seguimos los tubos, pues uno va hacia esta toma y aquí tenemos otra toma libre que nos llevará pues la otra goma hacia el bebedero de abajo una vez que coloquemos la jaula que acabamos de terminar. Y por supuesto, por aquí detrás continúa la goma hacia la otra parte donde llevaremos el agua a los otros compartimentos. Como veis, estamos en el otro extremo, por aquí nos llega concretamente el agua, baja hacia este bebedero y aquí tenemos esta T para continuar llevando el agua, en este caso al bebedero de abajo, ¿vale? El de arriba ya está completamente terminado con el bidón, las dos tomas de agua y por supuesto su comedero con la bandeja de recogida de huevos y demás. Pues lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo con la jaula que hemos terminado. La vamos a anclar y ya después lo único que nos quedará será las bandejas donde recogeremos el excremento de nuestras codornices. Como dijimos en el vídeo anterior, hay que recortarlas para ajustarlas a la medida y eso será ya lo último que nos quede para completar otro proyecto más aquí en Incubadoras Caseras.
Y este es el aspecto que presenta nuestra jaula una vez que le hemos acoplado ya la parte de abajo, hemos cortado las chapas donde va a caer el excremento de las codornices y ahora sí se aprecia como una estructura más sólida y evidentemente con una pinta ya diferente de jaula de codornices. Ahora sí va apareciendo de verdad. Pues esto comienza a echar agua y se detiene en el momento que deja de tocar. Es un bebedero limpio, pero siempre hay que estar atento porque si esta cañita se queda bloqueada, automáticamente se vaciará el bidón prácticamente entero. Por eso los animales, como norma general, siempre que están en jaula hay que tenerlos muy vigilados porque pueden pasar mil cosas que hagan que los animales pues se puedan quedar tanto sin agua como sin comida. Y una vista desde abajo, pues como veis, las jaulas medían 50 por 50, pues las láminas metálicas donde van los excrementos le hemos dado pues 55 centímetros de largo para que monten bien sobre la varilla de hierro y no haya problemas a la hora de limpiar las mismas. Porque sobre el fondo no pasa nada y queda mucho mejor. Como veis, 55 centímetros de hierro. Pero no nos vamos a parar en las medidas porque ya veremos las medidas de la jaula más detenidas. Y el siguiente paso será conectar aquí la goma que nos llevará a la parte de abajo para colocar el bebedero justo perpendicular al que ya tenemos en la parte de arriba. En el otro extremo pues exactamente lo mismo. Aquí tenemos la rejilla que nos queda libre para conectar la goma y llevar agua también al otro compartimento de la jaula. Y aquí tenemos esta toma de agua. Vamos a conectarle la goma aquí que ya cuando llegue hasta la parte de abajo y colocaremos ya el bebedero en este lateral en la jaula de abajo. Apretamos, esto tiene que entrar a presión. Es bueno que esté duro y que cueste trabajo porque eso será señal de que no se salga el agua y no tengamos pérdidas por ninguna parte. ¿Veis? Queda de esta manera, ataremos con brida e iremos llevando esta goma hacia la parte de abajo. Vamos a colocar esta toma de bebedero. Hemos abierto un recuadro lo justo para que entre. ¿Veis? Se queda así. Conectaremos aquí, cortaremos la goma a medida y después, una vez que tengamos la conexión hecha, pues entonces afianzaremos con brida la goma y tendremos ya el agua metida también en este lateral de la jaula de abajo. Ya hemos puesto la goma, ya tenemos la toma de agua puesta y ahora lo que vamos a hacer es echar mano de las bridas y con las bridas afianzar el bebedero para que ya no se mueva y se quede en la posición que tiene que estar. ¿Veis? Ya con esto no se mueve y garantizamos que llegue el agua también a la jaula de abajo. Es importantísimo, muy importante, que tengamos siempre vigilado el suministro de agua de nuestros animales. Es importantísimo. Cualquier descuido, cualquier bloqueo del bebedero hará que el bidón se vacíe. No podemos dar nada por hecho. Me refiero a que no podemos decir, bueno, tenemos agua para 2 días y estar tranquilos esos 2 días. Siempre hay que estar un poquito encima, mirarlo, ver qué puede pasar, porque con los animales pasa como con los niños. No es bueno dejarlos solos porque inventan de donde no hay, ¿no? Pues con esto pasa exactamente igual. Creemos que lo tenemos todo atado y bajo control y cualquier día es bueno para que surja cualquier problemilla. Ya lo tenemos, cortamos las bridas, ¿vale? Y ya esta parte está totalmente terminada. Ya tenemos agua en esta jaula de este lado. ¿Lo veis? Ya está la distribución hecha y tenemos las 2 tomas de agua en este lateral. En aquel nos falta todavía
conectar la goma igual que hemos hecho en este lado, pues también en el otro. Y ahora estamos igual que hicimos en el otro lateral, pues con el mismo dilema. Conectar aquí este trozo de goma, llevarla abajo, conectar y daremos por terminado ya definitivamente, después de 4 o 5 vídeos, esta es nuestra jaula de codornices. Aquí tenemos, ya hemos hecho la conexión igual que hicimos en el otro lateral, por eso no la hemos hecho paso a paso. Conexión aquí, vamos bajando el tubo y aquí tenemos ya colocada la otra boquilla del agua, ¿no? Quiero decirte que importante es que nunca pongas una toma de agua justo encima de un comedero. ¿Por qué? Porque si hay cualquier pérdida caerá abajo y encima echaremos a perder el pienso, que se pondrá chorreando. Y si el comedero es de un material que se hinche con el agua, pues imagínate también el destrozo, ¿vale? Los bebederos en el lateral, los comederos en el frontal. Así no hay posibilidad ninguna de que ocurra esto, ¿vale? Con esto, ahora sí podemos decir que tenemos ya nuestra jaula completamente terminada. Tan solo nos hacen falta las codornices y a empezar a criar. Así nos ha quedado. Este es el aspecto que presenta nuestra jaula en batería para criar codornices en casa. De eso ha tratado este vídeo y muchos más que tenemos aquí en este nuestro canal.